Bueno, Ignacio, charlamos un poquito. El hombre de Perón íntimo, ese libro que tenés ahí, que es una especie de manual para muchos, con datos reveladores, con mucha historia, mucha bibliografía, mucha investigación, muchas fotos novedosas. ¿Podría hacerte un comentario? Sí. En relación al comportamiento de Nicolás Maduro, de Evo Morales en Argentina, Sí. donde se le pidió que no hablara de política. Sí. Bueno, Perón estuvo 17 años exiliado. 17 años exiliado. Bien, en España estuvo desde el año 60 hasta el 72. Tuvo 12 años en España. Y cuando vos estás exiliado en un país, tenés que mantener la boca cerrada para no causarle problemas al país que te da asilo. ¿Y eso lo que hizo Perón? Y eso lo hizo Perón. Perón lo que hacía, enviaba mensajes pero eran ocultos. ¿Nunca dio una entrevista? Daba entrevistas con absoluta autorización del Estado español. Porque algunas entrevistas algunos periodistas le hicieron. Pino Solanas, Esteban Peikovic, Pavón Pereira, Eloy Martínez. Ellos iban a entrevistarlo. Daba entrevistas. Pero la realidad era que no se involucraba en las cuestiones domésticas ni de España, obviamente, ni tampoco en las intestinas de Argentina. Le hacían entrevistas a nivel general, como son estas. O sea, tu planteo sería, Evo está siendo descortés con nosotros. Con la Argentina. Claro, porque le estamos pidiendo, yo te recibo a vos y a tu familia, cerrá la boca. No hables, no emitas opinión. Está bien, en la época de Perón no estaban los tweets, no estaban los Twitter, había una comunicación era mucho más precaria, pero igualmente el dedo usarlo para otra cosa. Pero te aprovecho. ¿Vos crees que hay un dilema planteado como lo plantea Estados Unidos respecto a algo que tiene que todavía dilucidar el gobierno, si va a estar acá o va a estar acá? Y hay un dilema. Sí. La Argentina va a tener que tomar una posición, me parece inteligente, ¿no? Porque hay una cuestión geopolítica. O apuesta a China o apuesta a Estados Unidos. La única posibilidad de que apuestes a China es que China te dé toda la plata de la deuda y te solucione el problema. Que los chinos no te lo van a hacer gratuitamente ni te van a dar toda esa plata. Y lo otro es, si vos te vas con los chinos, te estás apartando de Estados Unidos. Y vos sabés que cuando vos empezás ese vaivén, es un péndulo peligroso porque en el medio hay muchas cosas que se caen y se pierden. Argentina en materia de política exterior siempre tuvo una posición neutral y equidistante en líneas generales, ¿no es cierto? Sí, Ignacio? es cierto. Últimamente Macri pareció marcar la cancha, así como Cristina antes, en sentido opuesto al de Cristina. Sí. ¿Vos crees que lo que vuelve es eso? Porque Alberto ha hecho algún esfuerzo de decir que quiere mantener la tradición argentina de equidistancia con los fenómenos mundiales. Sí. Y a tal efecto, bueno, no invitó a Nicolás Maduro por caso de la Asunción, que estuvo escasa de mandatarios, solo 3. Muy pocos. Por no decir casi nula, con Díaz-Canel como protagonista central, nada más ni nada menos que el presidente de Cuba, digamos. Sí. Con mucho afecto, etcétera, por muchos de nosotros y demás, pero casi un outsider del mundo contemporáneo. La Argentina está en una encrucijada. Y si nosotros nos queremos transformar en referentes de la región, hay que ver de qué manera se hace. Porque ser referente de una región donde está todos los pueblos vecinos con grandes problemas sociopolíticos, socioeconómicos, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, o sea, hay una especie de ebullición en estos países. Y el problema es, a la Argentina, con todos los problemas que tiene, fíjate que ese problema no pasa en la Argentina. ¿Sabés por qué no pasa? Porque hubo elecciones. Porque estuvo Perón en la Argentina. Porque Perón igualó en serio. En la América Latina no hay igualdad seria. No hay una igualdad seria. Siguen las desigualdades raciales y sociales, donde los ricos son ricos y son pocos, y los pobres son pobres y no progresan más. Perdón, ¿y cuál es tu descripción de la Argentina de hoy? Y la Argentina de hoy estamos en una situación muy complicada. Hay esta que dicen grieta, hoy hay gran desigualdad. Ajá. Hoy hay gran desigualdad. Y yo creo que Alberto Fernández, en alguno de sus discursos, ha tomado el guante de hablar de la justicia social. La justicia social es lo que Perón instauró cuando él fue presidente. Fue su caballo de batalla. Y fue lo que permitió que la torta se repartiera de otra manera. Que no hubiera tanta desigualdad, que no hubiera tanto desequilibrio social. La gente no tenía acceso al progreso. La universidad era solamente para la gente que tenía dinero. Bueno, Perón esa justicia social la instauró en su gobierno y es algo
que después de Perón ha estado y ha desaparecido. Sí, o sea, y se ha mantenido muy oscilante. Ahora, ¿qué es una justicia social en términos contemporáneos? Puesto en 2020. es la Ya no en 1950. Mirá, es exactamente lo mismo. Es hacer una... ¿Estás segura? ¿No es más complejo? ¿No es algo más... es tener accesibilidad a la justicia, es tener accesibilidad a cortar la brecha digital, es tener accesibilidad a tener conocimientos, tener wifi en tu casa, que no es lo mismo que no tenerlo? Sí. Puede ser, digamos, ahí. Ahí, bueno, se necesitan más recursos. Que por ahí... Por eso digo, es más complejo incluso que antes. Sí, es más complejo. Pero ojo que antes nosotros no teníamos noción de lo que era antes. No, Pero claro. no tenemos noción, ¿eh? Está bien. Era una Argentina del estanciero, era una Argentina donde mandaba el patrón de estancia. Y los demás estaban afuera del sistema. Fuera del sistema significa que no tenían derechos sociales. ¿Te sentís peronista? Me siento... Quise tomar un vaso de agua, mira. Me siento un vaso de agua porque estoy hablando mucho y a veces no es tan bueno. Yo me siento un hombre muy cercano a las ideas de Perón. O sea, Perón íntimo no intenta ni revalorizarlo, ni desprestigiarlo. Es descriptivo, con documentación inédita, como lo contamos aquella vez que viniste, y que tiene fotos... Bueno, contame 2 o 3 cosas, parlitas, que incentiven a nuestros amigos a ir a buscar el libro, pero al mismo tiempo de eso, que son originales del libro. El libro tiene 120 documentos inéditos, entre papeles, manuscritos de Perón, fotos, cartas, y nunca se habían visto. O sea, muchas fotos de la etapa europea de Perón, como oficial alpino, aparecen fotos que jamás nadie había visto. Una foto de Perón con bigotes, con Aurelia Tizón, en el zoológico de Buenos Aires, en 1930. Perón de bigotes es una foto rara, porque en ese momento Perón nunca había usado bigotes. Correspondencia con su primera esposa, correspondencia con sus sobrinas y con su cuñada desde Europa, donde Perón muestra las primeras impresiones de lo que él estaba viendo en la Europa que estaba por entrar en guerra, cómo se conocieron con Evita, cómo fue el matrimonio civil y religioso con Evita, qué dificultades hubo, cuáles circunstancias son las que se plantearon, toda la oposición de los militares a Evita, cómo Perón la lleva a vivir al departamento, al mismo cuarto piso que vivía él, pero uno vivía en el A y otro en el B para evitar los comentarios. El romance con una jovencita italiana, el romance con una tía cuando Perón era un joven militar, las amistades que Perón tuvo en Europa, el ejercicio que hizo en Chile como agregado militar, la importancia que le dio al deporte como una herramienta inclusiva. El libro tiene una cantidad, es un universo donde nosotros planteamos la humanidad de este personaje. Y vamos a las raíces donde demostramos cómo fue su crianza, de dónde venía, cómo se formó. Bueno, todas esas cuestiones que hacen al conocimiento de este líder. Porque la gente lo que hace, juzga. ¿Y cómo juzga? Odia o ama, ¿no? Odia o ama. Es muy binario el argentino. Odia o ama. ¿El argentino solo? No, en el mundo, pero el argentino somos un poco más virulentos, a veces somos más lenguaraces, decimos. Hablamos más de lo que pensamos. Sí, hablamos más de lo que pensamos y hablamos muchas veces con el sentimiento y no con la cabeza. Hablamos con el corazón y no con la razón. Por eso a veces las discusiones son tan insensatas. Insensatas y viscerales. Porque así hay un condimento adicional para el no acuerdo. Exactamente. Y vos fíjate que una cosa fundamental para poder juzgar a alguien es conocerlo. Yo no puedo amarte si no te conozco, no puedo odiarte si no te conozco. Tengo que saber quién sos, tengo que saber qué hiciste, tengo que saber de dónde venís, cómo fue tu familia, cómo fue tu entorno, cómo fueron tus personalidades que te rodearon a lo largo de tu vida. Bueno, eso es lo que hace el libro. El libro intenta humanizar a un personaje que lo tienen puesto en el bronce o lo tienen en el infierno, porque tenés los que lo odian y los que lo aman, y los que lo aman no pueden aceptar que digas nada malo de Perón, y los que lo odian no podés decirle nada bueno de Perón. Sí, con un aditamento, que el peronismo tiene tantas acepciones y como movimiento se ha reconstruido desde tantos lugares ideológicamente diferentes, que en realidad todo lo impregna en la Argentina, por múltiples razones.
Es decir, es un fenómeno que emerge, pero que se traspola y que trasciende y que hoy tiene vigencia, cosa que no ocurre con otros fenómenos políticos del mundo contemporáneos a Perón. El nazismo, el fascismo, Franco. Nadie se jacta de ser franquista en España hoy. ¿Me explico lo que digo? Nadie. Y fascista menos y nazi, olvidate. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Están prohibidos. A eso voy. En cambio, el peronismo no. ¿Cuál es la parte? Esto no significa igualarlo, perdón, porque hay alguien que puede pensar rápido. Estoy hablando. Estamos hablando de cuáles eran los fenómenos que impregnaron la vida política hace 80 años o 70, cuando emerge el peronismo. ¿Qué ha pasado con ellos, a diferencia del peronismo y la vigencia que el peronismo tiene? Lo que pasa es que Perón tuvo un gran realismo como observador de la realidad. Primer punto. Segundo punto, una gran sensibilidad de poder interpretar lo que el pueblo y la Argentina le faltaba que le den. Porque le faltaba a la Argentina que le den lo que le dio Perón. Y aparte él adopta como doctrina valores y verdades que salen de la doctrina social cristiana. Entonces, esos valores son permanentes. ¿Qué hace Perón? Los apropia y les da un valor, un contenido político. Nacho, Lourdes, los quiero incluir. Con Ignacio. Con este tema de la asunción de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, días atrás se inició un debate en redes de si la imagen de Cristina Kirchner va a terminar equiparando a la al del general Perón. ¿Usted cree que con este regreso, bueno, ya va a tener... Discúlpeme que me ría. Por eso se lo consulto. 2 mandatos de presidente como presidenta, ahora va con un mandato de vicepresidenta, con un regreso en el medio, con una mística que le pretende imprimir el kirchnerismo. ¿Cree que es comparable? ¿En algún momento puede ser comparable? ¿O en todo caso, qué es lo que debería hacer para que ocurra? Mire, son 2 personalidades absolutamente antagónicas. ¿Antagónicas? Sí, antagónicas. Perón no era un hombre de confrontar. Perón era un hombre de puentes. Y era un hombre de diálogo. Y una de las características que tenía Perón era oír a su contrincante. Es el mismo que dijo igualmente por cada uno de los nuestros. Es cierto, en circunstancias difíciles del país, cuando habían puesto la bomba. A ver, yo no estoy negando de que él podría haberse quedado y podría haber quedado en una guerra civil en Argentina, la agarró y se mandó a mudar. La realidad. Pero perdón, siga con el eje de la pregunta es esa. Yo creo que son dos personalidades que no son comparables. Por los contextos, por las personalidades mismas de cada uno de ellos, y no porque uno sume más títulos o más pergaminos, implica igualar lo que fue el liderazgo de Perón. El liderazgo de Perón es un liderazgo, como bien decía recién Paulino, que trascendió todas las fronteras y que hoy sigue con una vigencia que no tiene ningún otro movimiento político. Y eso es lo que a Perón lo hace distinto. Ahora, buscar una comparación de Cristina o de Alberto y empezar a decir a quién se parece, a quién no se parece, lo va a superar, no lo va a superar, eso es una cuestión que me parece que no aporta nada. Las comparaciones son odiosas aparte, me parece, claro. Y creo que son 2 personalidades distintas, en contextos absolutamente distintos. Obviamente Cristina es una gran oradora, es una gran política, yo creo que es la política más destacada que existe en la Argentina hoy, no tengo ninguna duda. Más que Alberto. Como política no tengo ninguna duda que sí. Es una mujer, la que lo pone Alberto es ella, la genialidad es de ella, eso es innegable desconocérselo. Y eso primerió a todos, claro. Los primerió a todos, cuando todos pensaban que estaba muerta. Todos pensaban que estaba muerta. Claro, bueno, ella en su indagatoria dijo que el gobierno de Mauricio Macri la había querido proscribir, algo así como pasó en su momento con el peronismo. Bueno, hubo una especie de persecución, en algunos aspectos por causas judiciales, en otro por citar, algunos jueces se ensañaron un poco con ella. Vamos a decir la verdad, hubo una especie, en algunos aspectos, de ensañamiento. Hubo. Y de hecho que hay cosas que se están corrigiendo con estas prisiones preventivas que se tomaron un poco con abuso. Yo soy abogado de derecho criminal, así que conozco de lo que estoy hablando, ¿no? Ignacio, lo último, para terminar, porque empezamos con la idea del Papa y hablamos poco. ¿Cómo te fue con el... ¿Qué digo? ¿Viene a la Argentina o no? Yo creería que no viene en Argentina.
Casi me atraganto. Pensé que sí, ibas a decir que sí. No, yo creería que él no viene. El año que viene no viene. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de... El Papa es un hombre que tiene compromisos con todo el mundo. Y es cierto que los argentinos le demandan por qué no viene. Si él nació acá, se ponen todas las comparaciones. Juan Pablo II fue a Polonia, Ratzinger fue a Alemania. ¿Por qué Francisco no viene a la Argentina? Creo que el pontificado de Francisco, a diferencia de sus dos predecesores, es un pontificado muy complicado, donde el mundo está muy complicado. Y él, la realidad, es que es el Papa de todo el mundo, de toda la Iglesia, y ahí ponderará cosas para ir a otro lugar antes de venir aquí. El problema de venir a la Argentina es que también... ¿Se lo van a querer apropiar? No, apropiar o lo van a desollar, porque acá también ha sido muy injusto muchos colegas tuyos con él. Le han pegado para que tenga. Escuchá, tengo esto que se llama cucaracha. Sí. Y alguien que me dice, no fuimos. ¿Sabes qué significa? Que nos vemos la próxima. Pero con todo gusto. Gracias por estar esta noche, este ratito. Muchas gracias.